Bueno, en este video vamos a hablar sobre las funciones callback de JavaScript. ¿A qué se refiere con funciones callback? Básicamente es la capacidad que tiene JavaScript de permitirnos pasar por parámetros a una función, otra función. Vamos a verlo. En este ejemplo escribí una función testCallback, le puse un nombre cualquiera, que recibe un parámetro y simplemente lo voy a imprimir para ver qué viene. Vamos a hacer una invocación a esta función, testCallback, y le voy a pasar el string hola. Como podemos ver acá al costado, al pasarle hola, esto viene por acá y se imprime el contenido. Ahora yo a esto, como funciona JavaScript, le puedo pasar cualquier tipo de dato, porque JavaScript no es un lenguaje tipado. Por ende puedo pasar un número, puedo pasar un boolean, ya vimos el string, puedo pasar null, undefined, etc. Objetos, arrays. Pero otra cosa que yo puedo pasarle es una función, porque una función en JavaScript también se considera una especie de tipo de dato. Por ende, vamos a escribir otra función, una sencilla, que solo imprima en consola un saludo. Y si ustedes se fijan, yo puedo poner acá directamente el nombre de esta otra función. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Simplemente estoy pasándole una referencia a otra función. O sea, llamo a testCallback pasándole la referencia a otra función que tengo por ahí en mi código. ¿Qué tiene esto de especial? Bueno, al pasarle la referencia, ahora param1 es una función. Fíjense acá que cuando lo quiero imprimir en consola, imprime esto, que es como si fuera, que es una función. O sea, no es un tipo de dato, no es un número, no es una palabra. Pero miren qué curioso. Si yo ahora pongo esto así, esto lo vamos a sacar para que no confunda, yo a param1 lo puedo tratar como función, y al ser una función, la puedo invocar poniendo paréntesis. Fíjense que en cuanto hago esto, me imprime acá el valor como que la estoy invocando, ¿no? Ven que cuando lo comento no lo hace, y cuando lo descomento aparece. Ahora, este ejemplo que estamos viendo acá puede que suene un poco tonto o que no tenga mucho sentido, así que vamos a mostrar un ejemplo real, algo que se usa en el día a día en la programación con JavaScript. Vamos a escribir un array de números, vamos a poner negativos también, ¿sí? Y los arrays en JavaScript vienen con un montón de opciones de métodos que podemos utilizar y aprovechar. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser filter. Filter nos permite filtrar los elementos de un array y nos pide que le pasemos, o sea, filter es una función, y nos pide que le pasemos un único parámetro, que es otra función. Una función que tiene que tener algo muy particular. Vamos a escribirla afuera. Tiene que tener el nombre que quieras, o puede ser anónima. Vamos a escribir un nombre. Y nos dicen que la función que recibe el filter tiene que recibir un elemento, otra vez le pueden poner el nombre que quieran, y tiene que devolver un boolean, verdadero o falso. Yo puedo devolver true, false, lo que quiera. Como en el ejemplo que estoy haciendo, voy a querer filtrar todos los números que sean positivos, es decir, quiero quedarme con aquellos que sean positivos. Lo que voy a hacer es comparar al elemento que me van a pasar, que espero que sea un número, contra mayor a 0. Al hacer esto, si quieren lo probamos, podemos ver que al pasarle console log, al pasarle el número 3, nos imprime true. Si le paso un número negativo, me pasa false. Entonces, ahora que tenemos esta función acá, podemos pasársela como parámetro al filter. Entonces miren esto, si yo imprimo numbers, me muestra todos los que tiene, pero si imprimo lo que me devuelve el filter, podemos ver que solo contiene los mayores a 0. ¿Sí? Otra forma de hacer esto mismo es escribir la función de manera directa dentro del filter. ¿Cómo hacemos eso? Escribiendo acá adentro la función. Voy a poner n, voy a retornar n mayor a 0. Vean que el resultado es el mismo. Esto que está acá es lo mismo que está acá afuera. Muchas veces también van a encontrarse con que esto mismo se escribe de la forma función flecha. Si yo quiero, puedo traducir esta función
formato flecha, perdón, const igual flecha, y al tener solamente un return en una sola línea, puedo borrar tanto el return como las llaves. Y ahora tenemos esta función escrita de forma flecha. Y por último, podemos hacer que sea un poquito más chica. Al tener un solo parámetro le sacamos el paréntesis. Y por último lo que podemos hacer es llevarnos esto acá. Y vean que este formato tan chiquitito es exactamente lo mismo que esto, que era un poco más grande, y es tal vez un poco más fácil de leer. Esto es lo que van a ver normalmente cuando vayan a ver el código de cualquier otro programador en cualquier proyecto que vayan a trabajar. Bueno, en este video vamos a estar hablando sobre los arrays y los métodos que tienen en JavaScript. Para empezar, definí dos arrays, uno de números y uno de palabras. Todo lo que vamos a ver acá funciona con cualquier tipo de elemento que tenga un array. Y bueno, básicamente cuando tengamos cualquier array en JavaScript, si apretamos punto, podemos ver una lista de funciones o métodos útiles que ya están escritos con el lenguaje. Como pueden ver, son muchos, por lo que vamos a ver en este video solamente aquellos más utilizados, o al menos a mi criterio los más populares. Vamos a comenzar con el push. Es el básico, se utiliza para agregar un elemento a un array. Como pueden ver, acá estoy haciendo un console log del array de numbers. Acá a la derecha podemos ver su contenido. Y si yo escribo numbers.push y escribo el número 4, podemos ver que una vez hecho el push, hay un elemento nuevo en el array. Yo puedo agregar cualquier elemento, ¿verdad? Puedo poner un elemento repetido, etc. A continuación seguimos con el join. Join nos sirve para unir elementos y convertirlo en un string. Por ejemplo, vamos a agarrar todos los numbers, vamos a usar join y lo vamos a unir utilizando el guión, por ejemplo. Si yo esto lo imprimo en consola, podemos ver que imprime a todos los números unidos por el guión. Yo puedo cambiar esto por un guión bajo, por una barra, por un espacio, por lo que yo quiera. Lo mismo funciona con palabras o con cualquier elemento que tenga dentro de mi array. Seguimos con el includes. El includes simplemente nos dice si un elemento se encuentra incluido dentro del array. Por ejemplo, si yo pregunto si el número 2 o 3 está incluido en el array, podemos ver que me dice que es true. Ahora si yo le pido el 20, me va a decir false. Si le pido, no sé, un string hola, me va a decir false. Seguimos con el find. A partir de acá una aclaración. Todos los que vimos recién, el push, join y el includes, recibían como parámetro simplemente un valor, pero a partir de ahora, find, filter, map y for each van a recibir una función callback. Yo voy a usar funciones flecha, que son más cortitas y más fáciles de leer. Vamos con find entonces. Find, como dice su nombre, busca un elemento dentro del array. Por ejemplo, si yo busco vamos a poner element como palabra genérica, yo quiero buscar los elementos que sean iguales al número 2. Me guardo su resultado en una variable. Vamos a ponerle result. Y le imprimo. Podemos ver que me imprime el valor que yo busqué. ¿Por qué? Porque lo encontró. En caso de que no lo encuentre, por ejemplo, busco el número 200, su resultado sería undefined. Otra observación a tener en cuenta es que si yo pongo un criterio que satisface a más de una de las opciones, por ejemplo, pido cualquier número mayor a 0, todos los números que están en el array actualmente son mayores que 0, pero me devuelve el primero. Eso es importante tener en cuenta. Filter. Filter nos devuelve un array de igual o menor tamaño del original y solo se queda con los valores cuya función devuelve true. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo tengo un array que en este momento tiene 5 elementos y si yo la filtro,
yo puedo pasarle un criterio de filtrado. Es decir, quiero un nuevo array que solo se quede con aquellos elementos que cumplan con esta condición que yo voy a escribir. Por ejemplo, aquellos elementos que sean mayores a 2. Esto devuelve un array nuevo. Lo imprimo. Podemos ver que de los 4 elementos que tenía, solo se queda con 2. ¿Sí? Esto es importante. Acuérdense que cuando usan el filter pueden obtener como resultado un array más chico del que tenían originalmente. Distinto es si pongo, por ejemplo, mayores a 0, no estaría filtrando nada y el tamaño del array es el mismo que el original. Seguimos con el map. El map lo que hace es convertir un array en otro array, modificándolo con lo que nosotros querramos. Por ejemplo, un caso típico sería agarrar a los elementos numéricos y multiplicarlos por 2. Element por 2. Esto nos devuelve un nuevo array. Y como podemos ver, ahora nosotros teníamos originalmente el 1, 2, 3, 10, y al multiplicarlos por 2, a cada elemento del array lo multiplico por 2. Yo podría haber dividido por 2, o le podría haber sumado 1. O sea, puedo hacer lo que yo quiera dentro del map. Lo importante es entender de que a cada elemento le va a aplicar esto que yo escriba y me va a devolver un array nuevo con su contenido afectado. Vamos a hacer un ejemplito más por las dudas. Podemos, por ejemplo, agarrar a las palabras, que las dejé un poco de lado, y tranquilamente, vamos a escribir Word, tranquilamente podría agarrar y convertirlas en uppercase, que es una función de strings que las hace en mayúscula. Vamos a ver el resultado, cómo quedó. Como podemos ver, vamos a ver cómo estaba antes. Originalmente eran pan, jamón y queso, y ahora son lo mismo, pero todo en mayúscula. Podría haber usado el to lowercase, hacerlo todo minúscula, etc. Sí, ya entienden la idea. Por último, el for each nos ayuda a recorrer un array y en cada iteración podemos hacer lo que queremos. ¿Sí? Esto es un análogo, una forma más corta de escribir el clásico for que ya deberíamos todos conocer. En este ejemplo voy a hacer simplemente un console log. Siempre mis ejemplos son sencillos, pero ustedes pueden hacerlo tan complejo como quieran o necesiten. Voy a imprimir el index, que sería mi i de la iteración. Y le voy a poner 2 puntos y quiero ver el valor actual. Vamos a hacer word sub i. Como podemos ver, en el índice 0 tendríamos el valor pan, en el índice 1 jamón, etc. Esta es la clásica forma de hacer el for que ya conocemos, pero con la herramienta que nos provee JavaScript podemos escribir un array.forEach y acá simplemente le pasamos nosotros una función flecha o una función definida como quieran, donde vamos a decir qué queremos hacer. Una aclaración es que si queremos acceder al índice de la iteración de cada for, tenemos que pasarlo como un segundo parámetro. ¿Sí? El primer parámetro de la función que le demos es el elemento actual y el segundo es el índice de la iteración. Por ende, ya estamos en condiciones de escribir lo mismo que escribimos arriba. Index. Acá lo llamé index en vez de i, pero es lo mismo. 2 puntos y el elemento actual lo llamé element. Como podemos ver, el resultado es el mismo.